Tenemos hoy un hermoso taller que tiene que ver con la vida de Gedeón y las grandes enseñanzas que esto trae para con nosotros. Así que vamos a vamos a compartir pantalla aquí para poder seguir instrucciones muy precisas que nos ayudarán esta mañana. Muy bien, la victoria de Gedeón, el perfil de un hombre, de un guerrero prudente. Dos aspectos muy importantes que vemos aquí en la introducción. Lo primero es que Dios trajo restauración a Israel a través de Gedeón. Dios vio en Gedeón un potencial para destruir a los enemigos de su pueblo. Esto es muy importante porque Dios quería restaurar a su pueblo Israel, pero no usó un gran ejército, sino que usa un hombre que tampoco era conocido como un gran luchador en la guerra, pero Dios quiso salvar a su pueblo, restaurar a su pueblo usando a este hombre. Y luego Dios ve en Gedeón un potencial. Claro, Dios había creado, es el creador de todos había creado a Gedeón y sabía el potencial que él había puesto en Gedeón. Y bueno, eso es muy importante. Lo otro es que Gedeón fue un hombre de gran discernimiento y un guerrero prudente. Y Gedeón hizo la guerra obedeciendo el consejo de Dios. No olvide eso. Gedeón hizo su trabajo obedeciendo el consejo de Dios. En ningún momento se desvió de eso. Entonces vamos a ver 5 o 6 aspectos en los que se muestra el discernimiento de Gedeón. El primero es que tenía discernimiento del enemigo. Él discernió quién era el enemigo que tenía Israel, el enemigo que iba a enfrentar. Dice aquí en Jueces 6, 11 y 12, Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los enemigos. Es decir, Gedeón sabía que cuando los enemigos de Israel venían, barrían con todo lo que los sembrados, con los frutos de los sembrados, lo que le había costado tanto a ellos preparar la tierra, arreglar y llevar los sembrados hasta el punto de que dieran fruto. Y cuando daban fruto venían los enemigos y arrasaban con todo. Entonces, Gedeón sabía lo que hacían los enemigos cuando venían. Por eso dice que él estaba en el lagar, en un lugar oculto, para esconder el trigo, tomar el trigo y esconderlo de los madianitas. Y se le apareció el ángel de Jehová y le dijo Jehová está contigo, oh valiente guerrero. Una expresión maravillosa de Dios a un hombre. Jehová está contigo, valiente guerrero. Así fue la forma como Dios saluda a este hombre. Qué saludo más maravilloso. ¿Cómo le parece que Dios se le aparezca a usted en un momento tal vez de dificultad y le diga, mire, Dios está contigo, valiente guerrera, valiente guerrero? ¿Cómo le parece? Eso lo hace pensar muchísimo a uno, la forma como Dios nos ve. Gedeón estaba atento en relación al enemigo. Discernió el enemigo. Discernimiento del enemigo es la base de la verdadera vigilancia.
Sí tenemos que vivir cada día velando, eso nos dice la palabra, pero hay que discernir contra quién estamos luchando y cómo vamos a luchar. Vigilancia constante. Ojo, si no disiernes, te roban. Si, ¿cuántas personas habían en Israel y no estaban haciendo lo que estaba haciendo Gedeón, sino que estaban como diciendo, ojalá que no vengan los madianitas, ojalá que no lleguen, qué triste si llegan. Otros muy negativos decían, ahorita llegan y se llevan todo, ahorita llegan. Así habla mucha gente, inclusive así hay pastores que dicen, no, no, esto no va a crecer, esto después de la pandemia no se levanta, aquí no, mire, aquí mire, la, la, la mitad de la gente se fue, se perdió y esto no se levanta. El que habla así definitivamente va a cosechar lo que habla, porque nuestras palabras nos delatan y nuestras palabras nos limitan. Nosotros nos enlazamos con las palabras de nuestra boca. Bueno, si no disiernes, te roban, te roban, te roban. El que discierne sabe cómo evitar que le roben. No dejó que el enemigo robara su cosecha. No, no. Estaba atento en relación a la herencia de sus padres. Estaba escondido, pero haciendo lo correcto. ¿Qué estaba haciendo en el lagar? Estaba desgranando el trigo. Porque dice aquí, no me ven, que lo estoy desgranando, pero aquí yo recojo mi trigo y lo voy a guardar. Los madianitas no me lo van a robar. Segundo aspecto, tenía discernimiento de los grandes hechos de Dios. Mire, aquí en esta porción de Jueces, él dice, ¿dónde están todas tus maravillas? Está hablando con Dios. ¿Dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó Jehová de Egipto? O sea que Josué había investigado todas las cosas que había hecho Dios en Egipto a sus padres y cómo los había traído. Y entonces él sabía que su Dios era maravilloso. Y a través de esa expresión, de esta pregunta, ¿dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Hay algo que él está diciendo. Él está diciendo, yo quiero ver hoy también las maravillas de Dios. No solo las maravillas que nos cuentan nuestros padres, sino también las maravillas de Dios. Está diciendo, si tú eres mi Dios, si tú eres nuestro Dios, yo quiero ver hoy tus maravillas. Muy importante esto. Gedeón quería la acción de Dios y estaba diciendo, este es tiempo, cuando tenemos problemas con estos enemigos. Hoy, Señor, perdón, muestra tus maravillas, quiero ver eso. Le recordó a Dios su poder. La nación se olvidó del poder de Dios, pero Gedeón no. Esto es importante. A veces hay personas que se olvidan del Dios maravilloso que tenemos. Nuestro Dios es poderoso, todopoderoso, extraordinario. Ese es Dios. Y a veces en nuestra mente limitamos a Dios y nos parece que Dios no puede hacer mucho más, como si Dios estuviera cansado o está muy viejo. Pero no, no, Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Ese Dios que estuvo con Israel, ese Dios que sacó a Israel de Egipto, ese Dios al que clamaba en este momento, al que estaba apelando en este momento, Gedeón, es el mismo Dios de hoy, al final de la pandemia, es el mismo Dios. Tengamos eso presente, mis hermanos, mis consiervos. No nos olvidemos quién es nuestro Dios, porque este tiempo que estamos viviendo requiere que nosotros comprendamos quién es nuestro Dios. Gedeón sabía que el problema de la nación no era la presencia de los enemigos, sino la ausencia de Dios.
Es que Dios no quiere ausentarse, pero muchas veces somos nosotros los que ponemos como a Dios, como un Dios ausente. Dios quiere estar entre su pueblo, entre sus siervos. Dios quiere manifestar su gloria. Y esto es un problema realmente. El problema entonces no era la nación. El problema era la ausencia de Dios en su pueblo. Y hoy hay muchas áreas de nuestras vidas. Hemos olvidado al Espíritu Santo. Realmente el contenido de hoy decía más bien, aquí decía, le hemos sacado tarjeta roja al Espíritu Santo. O sea, tarjeta roja es fuera de la cancha. Y cuántas personas, mire, gracias a Dios que Dios está despertando nuestra vida, pero nuestra organización a nivel global ha llegado al punto de decir que estamos con un 34% de vida pentecostal en las asambleas de Dios. Y yo espero que el Espíritu Santo nos ayude para que cambie. En lugar de ir para abajo, ese porcentaje vaya subiendo y subiendo y subiendo. Y usted dice, ¿pero cómo? Conmigo y conmigo. Solamente comienza contigo y conmigo. Busquemos mantenernos todos los días llenos del Espíritu Santo, orando en otras lenguas y fluyendo con los dones del Espíritu Santo. Y simplemente el Espíritu Santo, que comienza un fuego pequeño, va produciendo una enorme, un movimiento de ese fuego en la iglesia local. En la iglesia local, mis hermanos, tenemos que volver a insistir diariamente en la oración en el Espíritu, con orando en otras lenguas y fluyendo con los dones del Espíritu. El avivamiento es eso, es fluir en el Espíritu de Dios, fluir en el Espíritu de Dios. Entonces, sin la presencia activa de Dios, perdemos fortaleza espiritual. Eso nos ha venido pasando en los años. Mire, por estar sirviendo al Señor, ahora por 52 años en el ministerio, yo puedo recordar 5 décadas en las que puedo recordar momentos de avivamiento, momentos de sequía, y con dolor digo, llegar al punto donde estamos hoy, gracias a Dios, aquí lo digo con gozo, gracias a Dios, que Dios hizo algo tremendo en esta pandemia. Dios hizo algo tremendo. Mire, nos pasó los de la iglesia en Jerusalén, que estaban muy conformes, saturaron Jerusalén con el evangelio y ahí estaban y no salían, hasta que vino la persecución y se dispararon por todas partes por causa de la persecución. Resulta que ahora, antes de la pandemia, todos estábamos muy contentos en los templos, cada día acolchando más las sillas, cada día poniéndole más colores a las paredes, pintando más y más. Vino la pandemia y ¿qué hizo Dios con la pandemia? Bendita misericordia. Nos puso a todos a aprender cómo usar la virtualidad, y entonces todos los pastores que se pellizcaron, que nos pellizcamos, disparamos, entonces nuestro mensaje, el mensaje de Dios, la palabra de Dios al mundo, realmente el mundo fue lleno con la palabra de Dios, porque esto sucedió en todos los continentes, en todos los idiomas, en todos los lugares, con los hombres y mujeres más preparados del mundo en la palabra y con los menos preparados. Dios usó esto para alumbrar el mundo. Bendito sea Dios para siempre.
Entonces, gracias a Dios, sin la presencia de Dios perdemos fortaleza espiritual. Ustedes y yo estemos determinados lleno del Espíritu Santo todos los días, orando en otras lenguas y buscando fluir con los dones del Espíritu Santo. Eso tiene que ser una determinación en nuestras vidas. Tercer discernimiento que tenía Gedeón. Tenía discernimiento de sus limitaciones. Él entendió sus limitaciones. Jehová le miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de manos de los madianitas. No te envío yo. En otras palabras, Gedeón, no es usted, soy yo el que voy a hacer de ti el libertador de los madianitas, de Israel, de manos de los madianitas. Soy yo, no es usted. No te envío yo, soy yo el que te envío. Solo confía en eso. Entonces le respondió, oh Señor mío, ¿con qué podré yo librar a Israel? He aquí mi familia es la más insignificante de Manasés. Yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Aquí Gedeón lo que está diciendo es, mire, se necesita un gran nombre, un gran apellido, una grandísima preparación. Se necesita, está hablando de todo lo que humanamente él consideraba necesario. Pero Dios le dijo, ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. O sea, Dios le dice, mire, la estrategia no es la estrategia que tú estás pensando, humana. Es la estrategia mía. Soy yo el que voy a derrotar a los madianitas. Solo que lo voy a usar a usted. Lo voy a usar a usted. Dios hace cosas tremendas. Recuerden cuando Sansón con la quijada de un burro hizo cosas tremendas. Bueno, aquí Dios le dice, es con usted, con un solo hombre, que yo voy a derrotar a los enemigos. ¿Qué cosa, mis hermanos? A veces uno ve un pueblo, una ciudad, y dice uno, ay, ¿qué puedo hacer yo aquí? Aquí hay miles y miles y miles de personas. Entonces se pone a buscar el censo de la ciudad, del pueblo, y esto es demasiado. Pero Dios dice, soy yo, solo que yo te quiero usar a ti, pero soy yo el que va a hacer esta obra. Así hablaba Dios con Gedeón. Entonces Gedeón conocía su propia condición, reconoció sus limitaciones, fue humilde. Así accionó el principio de que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Mi hermano, mi hermana, si quiere ver la grandeza de Dios, usted tiene que deponer la grandeza tuya. Que solamente sea un instrumento. No es el gran fulano, la gran fulana. Es el gran Dios que tenemos nosotros. Así es, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso, la arrogancia y el orgullo, nunca el Señor se va a glorificar en eso. Él se va a glorificar, se va a perfeccionar en nuestras debilidades, en nuestra pequeñez, cuando hay humildad de corazón de parte nuestra. Cuando reconocemos nuestras limitaciones, podemos hundirnos en la inferioridad, en ese sentido de inferioridad. No sirvo para nada, no puedo, no sirvo para nada. Hasta aquí llegué. O podemos hacer de eso un trampolín para depender totalmente de Dios. Cuando usted y yo dependemos totalmente de Dios, mire, hermanos, hay momentos cuando si no es Dios el que hace algo, usted y yo nos hundimos totalmente. Bueno, ahí es donde Dios se glorifica. A veces hay que correr riesgos, que la expresión bíblica sería, a veces hay que ejercitar nuestra fe.
Y eso es, nos lleva a verlo desde el punto de vista humano, correr riesgos, grandes riesgos, pero ahí es donde Dios se glorifica. Y hay de nosotros, si queremos atribuirnos gloria de alguien que fue Dios el que se glorificó. Miserables somos nosotros cuando queremos robarle la gloria a Dios. Y parece mentira, pero hay muchas personas que han caído en ser miserables y como miserables han terminado por causa de querer atribuirse a ellos alguna gloria que solo le pertenece a Dios. Gedeón permitió que Dios lo convenciese a depender de él. La conciencia de nuestras limitaciones genera la acción de Dios. Esto me encanta. Cuando soy consciente de mis limitaciones, eso genera la acción de Dios. Porque yo puedo decir, Señor, no puedo yo hacerlo. Hazlo tú, Señor. Y Dios comienza a trabajar. Y Dios comienza a mostrarnos que es Él. Con un corazón humilde, Dios sigue haciendo cosas. Mas si engrandecemos, se detiene el fluir de Dios. Qué lindo, la conciencia genera la acción de Dios. Que cada día yo quiero reconocer mis limitaciones delante de toda sinceridad. Y entonces voy a ver la acción de Dios levantándose y haciendo su nombre maravilloso. Discernimiento que había en Gedeón. Tenía discernimiento de su familia. Él discernió, él comprendió, él entendió la situación de su familia. Dice aquí en Jueces 6:24. Entonces Gedeón edificó allí un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Y dice, aconteció aquella misma noche que Jehová le dijo, toma un toro del hato que pertenece a tu padre, y un segundo toro de 7 años, o sea, 2 toros. Luego derriba el altar de Baal que tiene tu padre. El papá de Gedeón era un adorador de Baal, no de Jehová, sino de Baal. Era un hombre que tenía un corazón torcido. Y dice, derriba el altar de Baal que tiene tu padre y corta el árbol ritual de acera que está junto a él. En otras palabras, Gedeón, tienes que cambiar el enfoque espiritual que hay en tu familia. Tienes que levantar un altar a Dios verdaderamente. No sé cómo este padre de Gedeón podía estar adorando a un Dios falso. Pues claro, Mantengámonos un instante más hasta que el pastor Rodolfo recupere la conexión, por favor. No se vaya. Pastor Rodolfo. Ok, ahí ya está de nuevo. Adelante, Pastor Rodolfo. Adelante, Pastor, si ya recuperó la conexión. ok, recuperé la conexión. Muy bien, Pero adelante. debo volver a compartir, ¿verdad? Sí, por favor. Ok, vamos a ver. Ahí estamos. Ok.
¿Sí estamos, Daniel? Correcto, sí, sí, pastor, ahí estábamos. Ok, vamos a ver. Entonces le dice Dios, edifica ordenadamente un altar a Jehová tu Dios en la cumbre del peñasco. Y noten estas palabras, edifica ordenadamente un altar a Jehová tu Dios en la cumbre del peñasco. Edifica ordenadamente. Me llamó la atención esto, me llama la atención. Como diciendo, no es en apuros, no es de pasadita, no es un ratito por ahí, estoy muy ocupado. No, hágalo ordenadamente. Qué importante es eso. Yo siento que nuestros tiempos devocionales, que nuestros tiempos de oración, yo sé que ayer estaba pensando en que cuando Jesús visitó la casa de Marta y de María, y que Marta estaba muy ocupada, y María era la que estaba con Jesús, a los pies de Jesús, estaba yo pensando, qué cosa, Marta tuvo a Jesús en su casa, pero no tuvo comunión con él. Y el Señor le dio una gran regañada porque le dijo, Marta, tengas comunión conmigo. Hoy no he venido yo aquí a comer ni a buscar café ni nada. Yo he venido aquí hoy para que tengas comunión conmigo. Y tu hermana sí está teniendo comunión conmigo, pero tú no. Y me puse a pensar cuántas veces nosotros, tan ocupados, tenemos comunión con Él. Sino como de pasadita, ay Señor, gracias, qué bonito, qué bendición, gracias Señor, gracias. Pero no disfrutamos la comunión con Él. Hermanos, consiervos, edifica ordenadamente un altar a Jehová tu Dios. Perdón, en la cumbre del peñasco, en un lugar adecuado, en una cumbre, en un lugar donde estés a solas con Dios. Y luego toma el segundo toro y sacrifícalo en holocausto en la peña del árbol, con la leña del árbol, ritual de acera que habrás cortado. Dios le da a él instrucciones precisas de cómo edificar ordenadamente un altar a Jehová. Bueno, Dios nos ha traído en este tiempo alrededor del altar de Dios. Estamos creciendo, todos estamos creciendo, cada día estoy creciendo. Hay algunas enseñanzas, las escucho a veces hasta 2 veces, porque digo, aquí hay un tesoro. Y entonces todas las enseñanzas las tengo ahí y a veces deseo más tiempo para seguir escuchando. Hay tesoros, yo no sé, pero hay tesoros que salen de la boca y el corazón de todos los que participan en la enseñanza aquí. Hay que saber valorar eso, valorarlo, porque Dios nos está hablando. Que no nos suceda la de Marta. Escuche bien, que tuvo a Jesús en su casa y no tuvo comunión con él. Por estar tan ocupada, no tuvo comunión con él. Bueno, vamos a continuar. Gedeón levantó el altar de la familia. En lugar del altar a Baal que tenía su padre, ahora Gedeón dice, esto se derriba. Mi padre estaba en un error. Mi padre estaba alejado de Dios, del Dios verdadero. Derriba eso. Ay, me hace pensar en tantas personas hoy en nuestro mundo religioso que cuando se les habla de Jesús,
Algunos hasta reciben a Jesús en su corazón, pero luego dicen, no, yo no me aparto de la enseñanza de mi madre, de mi abuela, de mi tío, y siguen en una vida religiosa. En una vida religiosa, haciendo las cosas que no edifican la vida de ellos. Pero Gedeón dijo, a mí no me importa lo que papá creía. Me importa ahora lo que Dios me está mostrando que haga, y es mi Dios verdadero. Y entonces él levanta el altar delante de Dios para su familia. De ahí en adelante, su familia iba a andar no tras un Dios falso, sino tras el Dios poderoso y verdadero. Me hace pensar mucho cuál va. El diablo astutamente está usando la virtualidad para meter dioses falsos en nuestros hogares, al punto de que muchas veces encontramos familias que ya perdieron la comunión entre ellos, familias cristianas, porque ahora cada uno está con su dispositivo, y a través de su dispositivo ahora tiene dioses que son los que absorbieron su vida. Y llámele como quiera, pero están absorbidos. Y aquí hay un reto para nosotros, que como Gedeón tenemos que ver cómo nos movemos. Levantó el altar de la familia. Él dijo, aquí de ahora en adelante es a Dios. Es a Dios, el Dios Jehová de Israel, el que vamos a adorar. Reconcilió la familia con Dios. Cuando él destruye el altar de Baal y construye cuidadosamente el altar de Jehová, él vuelve los ojos de la familia a Dios y resolvió iniquidades que traían maldición a la familia, a la familia, porque su padre los había hecho siervos de Baal. Espiritualmente estaba a ver la palabra que tengo acá. Dice, estaban atados a su familia y contaminada. Bueno, Gedeón redimió su familia y sus propiedades. Esto también es interesante, porque recuerden que librar a Israel de los enemigos era librar también sus propiedades del robo de los enemigos. Ellos venían a robar las cosechas, los madianitas venían a robar las cosechas. Entonces, resulta que Israel trabajaba como loco para que los otros vinieran a robarle las cosechas. Eso era echar todo en saco roto. Usted sabe lo que es sembrar con la esperanza de tener una cosecha, y cuando ya la cosecha estaba lista, venían los enemigos y se la robaban. Eso era echar todo en saco roto, no les quedaba nada. Pero Gedeón redimió su familia y sus propiedades no volvieron a ser robadas las cosechas de sus propiedades. Uno se pone a pensar a veces tantísimos hogares que hay donde el hombre trabaja como loco, y en el fin de semana, con juegos de azar y con un poco de licor, se fue todo el dinero. Así hace el diablo. Y a veces lo vemos hasta en las familias cristianas, y perdonen, pero a veces lo vemos hasta en las familias pastorales, que no hay dinero que alcance nada, no se ve. ¿Y por qué? Porque aquí hay otro principio, y es el principio hay dos mandamientos con promesa en la Biblia. Uno es, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Mandamiento y promesa. Y el otro es dar nuestros diezmos, y la promesa es abriré las ventanas de los cielos sobre ti. Y hay familias que por causa de la infidelidad de su padre hay una limitación, una carestía, una tristeza, un dolor, porque las ventanas de los cielos sobre esa familia están cerradas a causa
de que ese hombre es incrédulo. No es que es infiel, es incrédulo, no le cree a Dios, que Dios abrirá las ventanas de los cielos cuando él sea fiel con sus diezmos y mantiene las ventanas de los cielos cerradas sobre ellos. Por incredulidad, porque la ausencia de fidelidad en los diezmos es simplemente el resultado de la incredulidad a lo que dice la palabra. Así como lo oyen, mi hermano, se lo estoy diciendo después de 50 años de diezmar. Y he visto toda la vida la bendición de Dios a causa de eso. Fluir de Dios a causa de yo creer su promesa y ser fiel. Pero cada vez que la incredulidad toca la puerta en nuestro corazón, tenemos que espantarlo en el nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque, ay, es que no me alcanza, ¿y ahora qué voy a hacer? Voy a comerme los diezmos. Esa voz viene del mismo infierno para que usted mantenga las puertas del cielo cerradas. Consiervos que me están escuchando y hermanos todos, le estoy hablando a usted, no al que está ausente, es a usted, para que usted deje la incredulidad a un lado si es que ha sido incrédulo y comience a creerle a Dios y haga lo correcto y va a ver que Dios verdaderamente abre las ventanas. Bueno, entonces Gedeón redimió su familia y sus propiedades. Preparó el techo espiritual de la familia, reparó el techo espiritual de la familia. Ese techo estaba herrumbrado y hecho leña porque tenía el pueblo, la familia, confianza en un Dios falso. Era un Dios falso. Bueno, aquí está el quinto aspecto. Tenía discernimiento de la naturaleza de la batalla. O sea, Gedeón se levantó contra los enemigos de su familia. ¿Cómo se necesita hoy el espíritu de Gedeón en las cabezas de familia? Llámense pastores, cabezas de familia. Llámense líderes, cabezas de familia. Llámense creyentes, cabezas de familia. Se necesita ese espíritu de Gedeón. Se levantó contra los enemigos de su familia. Levantó un altar de paz en la familia. Y ahora en adelante, con Dios entre nosotros, no va a haber familias sufriendo de que los enemigos se robaron la cosecha otra vez. Claro. A coger las cosechas de Israel, no les pertenecían, se las robaban. ¿Por qué? Porque Israel tenía los portones abiertos porque había dejado a Dios. La incredulidad a Dios los llevó al punto de ponerse a confiar en un Dios falso. Pero Gedeón levanta un altar de paz en la familia. Gedeón fue un modelo de intercesor para la familia, de mediador para la familia, de transformador para la familia. Fue sabio, obedeció cada orientación de Dios. Y esto es muy importante. Las grandes victorias siempre comienzan con la restauración de la familia. Obedeció cada orientación de Dios. Es que toda nuestra vida tiene que estar balanceada dentro de una atmósfera de la orientación divina todos los días. Somos ministros, somos líderes, pero somos integrantes de familia, ya sea cabeza de familia o la esposa o el hijo, el nieto, el sobrino, todos somos integrantes y hay que seguir las orientaciones de Dios. Eso simplemente es ausencia de arrogancia y sensibilidad de corazón. Seguir las orientaciones de Dios para ver la gloria de Dios. Y bueno, número 6, Gedeón tenía discernimiento de la voluntad de Dios. Dice, pero Gedeón dijo a Dios, si has de librar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana. Ya ustedes recuerdan, ¿verdad?
el vellón de lana, que se moje y que todo alrededor esté seco. Y luego que el vellón no se moje y esté seco y todo alrededor con agua. Y así, ¿qué está buscando Gedeón? Asegurarse de la voluntad de Dios, asegurarse del mover de Dios en su vida. Bueno, y hasta Gedeón le dice, Dios, perdone mi insistencia, pero yo quiero, entonces ya viene otra vez, solo probaré una vez más con el vellón y ya conocemos esa historia muy bien. Entonces, Gedeón fue prudente y se cercioró cuál era la voluntad de Dios. Él quería asegurarse de que la voluntad de Dios prevaleciera en lo que él estaba haciendo e iba a hacer. Anduvo en dependencia de Dios. Esta es mi oración cada día, Señor. Yo quiero depender de ti, porque cuando yo no dependo de Dios, entonces estoy cómodo en mis razonamientos y en mis cálculos. Y la cosa no avanza, no avanza, no avanza. Pero cuando yo dejo mi dependencia de mí mismo y de mi forma de pensar humana y comienzo a ver a Dios y a buscar que Dios se mueva poderosamente, entonces comienzo a ver la gloria de Dios. Anduvo en dependencia de Dios. No fue soberbio ni presuntuoso. Mente soberbia, qué grande soy yo, qué grande soy yo. Sí, usted es grande, dice el diablo. Es usted. No, ahí hay un engaño del enemigo para ver cómo detiene la marcha de la obra. Usted no es grande. Usted y yo solo somos vasos de barro. Que Dios nos dice, manténgase limpio para yo seguirte usando de forma honrosa. Manténgase limpio, manténgase humilde, porque Dios toma a los humildes y los levanta. Pero el que se llena de arrogancia, más bien Dios mismo se encarga de mantenerlo chiquitito. ¿Para qué? Para que sepa que no es el hombre, es Dios usando nuestras vidas. Entonces, no fue soberbio ni presuntuoso, fue diligente en confirmar la voluntad de Dios. Puso el vellón de lana a mojarse y luego a secarse. Bueno, tal vez parecía como muy minucioso Gedeón en esas pruebas a Dios, pero es que ahí él estaba diciendo, Dios, yo quiero estar seguro de que tú irás conmigo. Bueno, y número 7, tenía discernimiento de las estrategias de Dios. Mire, hoy sobran estrategias, hoy sobran libros, hoy sobran conferencias y muchas cosas para hacer la obra de Dios, pero sobre todas las cosas tenemos que asegurarnos de las estrategias, que estemos siguiendo las estrategias de Dios, porque hermanos, de aquí en adelante vamos rumbo a un tremendo avivamiento que Dios trae sobre la tierra. Y usted y yo somos una partecita pequeña de los que vamos ya probando ese tremendo avivamiento, pero viene un tremendo avivamiento, no se quede atrás nadie, usted esté metido lo más entradamente porque esto viene, eso está en la palabra, eso es profecía bíblica, eso se va a cumplir. Dice, y entonces los 3 escuadrones tocaron las trompetas. Aquí está siguiendo Gedeón las estrategias de Dios. Y entonces dice, los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Vean, hermanos, por la estrategia de Dios, en un grupito pequeño que estaba con Gedeón, hicieron que un ejército
de 130,000 soldados armados que venían contra ellos huyeran desesperadamente. Y dice, los 300 tocaban las trompetas, solo eran 300 personas. Y Jehová puso la uno contra su compañero en todo el campamento. Y yo estaba pensando, pero ¿por qué cada uno le metió la espada al otro? Y vino un pensamiento a mi mente, era como cada uno huyendo y el que estaba frente a él, le metía la espada, quite, estorbe, no me estorbe, estoy huyendo. ¿Y por qué estaban huyendo? Porque hermanos, cuando Dios pelea por su pueblo, es el enemigo más feroz de los enemigos del pueblo de Dios. Dura cosa es dar cosas contra el águila. Dura cosa es querer pelear contra Dios. Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento y el ejército huyó. Estrategias es algo que pueden hacer la diferencia entre la victoria y la derrota en una batalla espiritual. Entonces usted y yo tenemos que preguntarnos en oración de rodillas cada día, con toda sinceridad, ¿cuál estrategia estoy siguiendo? ¿Es mi estrategia o la estrategia de Dios? ¿Será que necesito buscar verdaderamente, diligentemente, que la estrategia de Dios sea la que funcione, no la mía? Para cada desafío existe una estrategia de Dios. En una obediencia de primera mano. Qué interesante esto, hermanos. La esencia de la estrategia que funciona reside en una obediencia de primera mano. En otras palabras, verdaderamente mantenerme siguiendo las indicaciones de Dios. Dios no falla. Dios no falla. Estrategias que vienen por modas constituyen uno de los principales lazos del enemigo. Esto es importante porque realmente a veces hay muchas modas en todos los aspectos de la vida eclesiástica y ministerial. Actualmente vemos muchas modas y hay una tendencia a veces a seguir la estrategia de fulano, de sutano, de mengano. Hermano, la estrategia de Gedeón fue una estrategia única que se la dio Dios en su momento. Y así es. ¿Cuál es la estrategia que va a funcionar hoy en nuestros ministerios? La estrategia que viene de Dios para este tiempo, en ese momento, en ese lugar. Va a funcionar. Va a funcionar. Las estrategias de Dios muchas veces son humanamente irracionales. O sea, parecen raras. Así le pareció en ese momento quizás a Gedeón. Pero como Gedeón decidió obedecerle a Dios, él dijo, bueno, si Dios lo dice, yo lo creo y lo vamos a ver. Y así sucedió. Te perdimos una vez más, pastor. En dependencia de Dios. Seguir las estrategias de Dios exige dependencia de Dios. Fe, mucha valentía, mucha osadía. Bueno, Gedeón fue a luchar. Él fue con 300 hombres, con cántaros vacíos y antorchas, contra un ejército de más de 130,000 hombres armados. El secreto así aquí es el quebrantamiento. Cuando los cántaros fueron quebrados, la luz de las antorchas derrotó las tinieblas y Dios confundió y destruyó a los madianitas. Ahí van los cántaros, dentro del cántaro estaban las antorchas y cuando de repente los 130,000 hombres armados vieron 300 luces que de la nada surgieron, esa gente fue confundida por Dios y ahí fue donde ellos se mataron los unos a los otros. Bueno,
gloria al Señor. La luz de las antorchas derrotó las tinieblas y Dios confundió y destruyó a los madianitas. Bendito sea Dios. Quebrantamiento genera la revelación que destruye a los enemigos. Quebrantamiento genera la revelación que destruye a los enemigos. Sin quebrantamiento no podemos discernir ni obedecer las estrategias de Dios. ¿Qué tenemos que buscar cada día? Por eso, parte de lo que nos ha enseñado el hermano Raúl Justiniano es: Señor, quebrántame. Señor, quebrántame. Señor, doblégame. Señor, quebrántame. Si no hay quebrantamiento, mis hermanos, en nuestras vidas, y esta es mi lucha personal diaria, se lo digo confiado, sinceramente. Señor, ayúdame a vivir quebrantado delante de ti, para escuchar tu voz con humildad y seguirte con humildad, para tener un corazón temeroso de ti, Señor. Quebrántame, Señor. La gran clave de la batalla espiritual es el discernimiento, que viene de una dependencia total del Espíritu Santo. Conclusión: Gedeón entró en la batalla con discernimiento. Fue un hombre sanado que supo intervenir, quebrando el yugo de Baal sobre su familia y su nación. Su identidad ministerial brotó claramente en todo este proceso. Protegió sus relaciones y guardó la herencia, liberó su nación. La herencia familiar, y liberó la nación, su nación. Mis hermanos, aquí hay una aplicación a base de preguntas muy, muy confrontativa. En todas las actividades de tu vida, ¿obedeces el consejo de Dios o solo lo haces cuando te conviene? Y en todas las actividades de tu vida, la pregunta es: ¿cómo lo ves en tu propia vida? ¿Recuerdas lo que Dios hizo en tu vida? ¿De dónde te sacó? Tu fe también se ha fortalecido cuando traes a tu memoria eventos donde se mostró el poder activo de Dios. Dios gobierna todas las áreas de tu vida. Su presencia rige, por ejemplo, tu vida sentimental o amorosa. La forma como cultivamos nuestro amor en pareja, como matrimonios. El manejo de tu dinero, el uso de tu tiempo. Tu familia más cercana y tus colegas de estudio, de trabajo, de ministerio, dirían que tú eres una persona humilde y que dependes completamente de Dios. ¿O qué dicen? ¿Qué piensan? Dirán lo contrario. Bueno, la sugerencia es que nosotros estemos orando en este tiempo para que los líderes puedan ver con los ojos de Dios al rebaño, a la iglesia, de manera que observen su potencial y los ayuden a desarrollar el potencial. Qué terrible cuando los pastores se adueñan de las ovejas, y una oveja quiere ir y comenzar ¿Quién le ha dado permiso a usted para ir a hacer eso? Mire, suena raro, pero hay pastores que hacen eso. Lo quieren tener ahí en la banca, nada más, para que dé ofrendas y cante coritos. Para que el Señor, oremos para que el Señor levante varones y mujeres capaces de reconciliar a su familia con Dios, así como lo hizo Gedeón, de traer la presencia del Señor a sus hogares. Oremos para que el Espíritu Santo traiga quebrantamiento y revelación. Oremos para que los pastores y las iglesias dependamos totalmente del Espíritu Santo y seguir sus estrategias. Mis hermanos, la fidelidad de Dios permanece para siempre, pero nosotros tenemos que aprender todos los días y seguir creciendo todos los días en entender quién es Dios, cómo trabaja, cuáles son sus estrategias, cuál es su voluntad.
para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús yo oro en este momento. Que tú te glorifiques en nuestras vidas, que podamos aprender de estas cosas para ser guiados por ti, ser mejores, vivir en búsqueda de ese avivamiento que transforma nuestras vidas y la vida de la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.